Esto no es un video para aprender a amar, es un video para ver el mecanismo. Aquí no hablamos de romance, hablamos de poder silencioso, de cómo el deseo se fabrica antes de que seas consciente, de cómo ciertas miradas, ausencias y gestos no son casuales sino tácticas refinadas por años de adaptación social. Este contenido no busca agradar, busca incomodar, porque cuando entiendes cómo funciona la seducción femenina en su forma más cruda, ya no puedes fingir que todo fue natural. Este guión no habla de flores ni de romanticismo, habla de poder, habla de lo que ocurre antes de que alguien diga me gusta, antes de que exista el deseo consciente. Habla de las capas invisibles donde se decide quién persigue y quién es perseguido, quién elige y quién cree elegir. Durante décadas, ciertas líneas de investigación psicológica fueron toleradas solo mientras permanecieran en silencio, enterradas en papers técnicos, redactadas con un lenguaje que neutralizara su impacto. Cuando algunas de esas ideas comenzaron a filtrarse fuera del laboratorio, se volvieron incómodas. No porque fueran falsas, sino porque funcionaban. Y cuando algo funciona demasiado bien, deja de ser ciencia y se convierte en amenaza. En ese territorio se mueve este estudio, frío, clínico, desprovisto de moral, observando la seducción femenina no como un mito romántico, sino como un sistema adaptativo de supervivencia, selección y control social. Lo primero que descubrieron los investigadores fue que la seducción femenina no opera principalmente en el plano del acto, sino en el del contexto. No se trata de gestos explícitos, ni de palabras directas, ni siquiera de intención consciente. Se trata de crear un campo emocional donde el otro se desestabiliza lentamente mientras cree que todo está bajo control. En los experimentos iniciales se observó que pequeñas variaciones en actitud, una retirada súbita de atención, una ambigüedad bien colocada, una contradicción sutil entre lenguaje verbal y corporal, producían picos de activación dopaminérgica más altos que la validación directa. El cerebro masculino, en particular, reaccionaba con mayor intensidad ante la incertidumbre que ante la confirmación. No era el me gustas lo que generaba deseo, sino el no recuerdas si me gustas. A medida que el estudio avanzaba, se volvió evidente algo aún más perturbador. Muchas de las participantes no eran plenamente conscientes de las estrategias que desplegaban, no porque fingieran ignorancia, sino porque esas estrategias no habían sido aprendidas de forma explícita. Eran patrones heredados, afinados por la evolución, transmitidos culturalmente y reforzados socialmente. La seducción no como técnica, sino como instinto social refinado. Cuando se les pedía explicar por qué actuaban de cierta manera, las respuestas eran racionalizaciones posteriores, no causas reales. El comportamiento precedía a la explicación. El cuerpo sabía antes que la mente. Uno de los hallazgos más censurados fue la relación directa entre seducción y crueldad controlada. No crueldad abierta, no agresión, sino microfracturas emocionales deliberadas. Retrasar respuestas, mostrar interés y retirarlo, elevar expectativas y no cumplirlas del todo. Estas dinámicas activaban en el otro una respuesta de búsqueda, casi adictiva. El estudio mostraba que cuanto más impredecible era la interacción, más tiempo y recursos estaba dispuesto a invertir el sujeto masculino. La seducción, vista así, no era un puente hacia la unión, sino una cuerda tensa que mantenía al otro suspendido. Cuando estos resultados comenzaron a circular internamente, surgió el conflicto ético. No por el bienestar de los sujetos del estudio, sino por el impacto social de admitir algo así. Aceptar que gran parte de la atracción se construye desde la asimetría emocional y no desde la honestidad mutua era dinamitar décadas de discurso igualitario simplificado. El problema no era que las mujeres sedujeran, sino que lo hicieran con una eficacia que desmentía la narrativa de inocencia romántica. Mostrar esto al público implicaba reconocer que la seducción femenina no es pasiva, sino estratégica, incluso cuando parece espontánea. En fases posteriores se analizó el entorno urbano, calles, bares, espacios de tránsito cotidiano. Allí la seducción se volvía aún más silenciosa, una mirada sostenida medio segundo más de lo normal, una ausencia calculada, un gesto neutro que deja espacio para la proyección. El estudio observó que el mayor poder no estaba en provocar reacción inmediata, sino en instalar una imagen mental persistente. La mujer que no hace nada explícito, pero queda rondando en la mente del otro durante horas. Esa es la seducción más eficiente, porque no se percibe como ataque, sino como misterio. Harvard no prohibió el estudio por falta de rigor. Los datos eran sólidos, replicables, incómodamente claros. Lo prohibió porque revelaba una verdad difícil de digerir, que gran parte de las dinámicas afectivas modernas no se sostienen en la igualdad emocional, sino en juegos de tensión, carencia y control simbólico. Y porque, al poner esto en palabras, se rompía el hechizo. La seducción funciona mejor cuando no se nombra, cuando se vive como destino y no como mecanismo. Nombrarla es desarmarla.
A partir de aquí, el estudio se vuelve aún más oscuro, porque cuando se entiende cómo se genera el deseo, se entiende también cómo se mantiene la dependencia, cómo se prolonga el interés, incluso cuando ya no hay reciprocidad real. Se analizan vínculos largos, relaciones intermitentes, idas y vueltas que duran años sin consolidarse. El patrón se repite. La seducción inicial no desaparece, se transforma en administración de esperanza, pequeñas dosis de cercanía para evitar la ruptura, grandes periodos de distancia para reactivar la ansiedad. No es amor lo que sostiene muchos vínculos, sino la imposibilidad de cerrar el ciclo. Este guión no busca enseñar a seducir, busca mostrar lo que ocurre cuando la seducción deja de ser un juego ingenuo y se revela como lo que siempre fue, una forma de poder blando, socialmente aceptado, profundamente eficaz. Lo que Harvard entendió y prefirió callar es que cuando estas dinámicas se hacen visibles, ya no pueden venderse como casualidad. Y cuando dejan de ser casualidad, alguien tiene que hacerse responsable. Aquí no hay héroes ni villanos, solo estructuras invisibles operando desde hace siglos, esperando que alguien se atreva a mirarlas sin parpadear. La continuación del estudio entra en un terreno todavía más incómodo, porque deja de observar solo el inicio de la seducción y pasa a diseccionar lo que ocurre cuando el otro ya está atrapado. Aquí es donde los investigadores anotaron uno de los conceptos más peligrosos del trabajo. La seducción femenina no termina cuando se obtiene interés, comienza ahí. El interés es solo la puerta de entrada. Lo verdaderamente relevante es la gestión del vínculo, y esa gestión no se basa en dar, sino en regular la falta. En los experimentos longitudinales se observó que una vez que el sujeto masculino desarrollaba apego, pequeñas dosis de desaprobación tenían un efecto paradójico. En lugar de alejarlo, aumentaban su inversión emocional. No se trataba de humillación explícita, sino de gestos ambiguos, una crítica ligera disfrazada de broma, una comparación indirecta, una retirada emocional sin explicación. El cerebro, enfrentado a esa disonancia, intentaba corregir la situación, y la corrección siempre implicaba esforzarse más. El deseo dejaba de ser placer y pasaba a ser tarea. Uno de los puntos que más resistencia generó dentro del comité ético fue la constatación de que muchas mujeres ajustaban este comportamiento de forma casi matemática, sin necesidad de reflexión consciente. El estudio hablaba de calibración emocional, observar cuánto puede retirarse sin que el otro se vaya, cuánto puede acercarse sin perder poder. Es un equilibrio fino, aprendido a través de ensayo y error social desde la adolescencia. No todas lo dominan, pero las que lo hacen rara vez parecen agresivas o manipuladoras. Al contrario, suelen ser percibidas como enigmáticas, difíciles de leer, intensas. La seducción en este punto deja de ser un acto interpersonal y se convierte en un fenómeno psicológico profundo. El sujeto seducido empieza a reorganizar su narrativa interna. Reinterpreta señales negativas como desafíos, silencios como profundidad, distancia como misterio. El estudio mostraba que cuanto más ambiguo era el comportamiento femenino, más historias construía el otro para justificarlo. La mente odia el vacío, y la seducción se alimenta precisamente de ese vacío. Cuando los investigadores analizaron conversaciones grabadas, notaron un patrón inquietante. Muchas mujeres no prometían nada de forma explícita. No mentían, simplemente no cerraban puertas. Usaban frases abiertas, gestos incompletos, afecto dosificado. Esto permitía al otro proyectar futuro sin que hubiera compromiso real. El deseo no se sostenía por lo que se daba, sino por lo que se insinuaba, y lo insinuado, al no concretarse, permanecía activo. En contextos sociales amplios, como grupos de amigos o ambientes laborales, esta dinámica se amplificaba. El estudio describía cómo la seducción femenina podía operar incluso sin interacción directa prolongada. Bastaba una reputación ambigua, una presencia que no se explicaba del todo, para generar competencia silenciosa. La mujer no tenía que competir, eran los demás quienes competían entre sí. El poder máximo no está en elegir, sino en hacer que otros se enfrenten por la posibilidad de ser elegidos. Aquí aparece uno de los motivos centrales de la censura. Admitir esto implicaba reconocer que muchas dinámicas sociales no son horizontales, sino jerárquicas, aunque se disfracen de espontaneidad. La seducción femenina, lejos de ser solo una respuesta al deseo masculino, podía moldear comportamientos colectivos, alianzas, rivalidades, decisiones irracionales. No era solo un asunto privado, era un fenómeno de control social microscópico. En las últimas fases del estudio se abordó la ruptura, no el abandono explícito, sino la retirada progresiva. Los datos mostraban que las separaciones más dolorosas no eran las abruptas, sino las prolongadas. Cuando la seducción se desmantela lentamente, el otro no sabe cuándo terminó todo. Vive en un limbo emocional donde cada pequeño gesto revive la esperanza.
Este estado es el más adictivo, porque no permite duelo completo. La relación muere sin cadáver. Los investigadores anotaron algo que nunca llegó a publicarse. Muchas mujeres sabían exactamente cuándo cerrar definitivamente, y elegían no hacerlo, no por maldad consciente, sino porque cerrar implicaba perder influencia. Mientras el otro siguiera emocionalmente disponible, aunque fuera en la distancia, el lazo seguía existiendo. La seducción mutaba en reserva emocional, un lugar donde alguien permanece, esperando, incluso sin saber por qué. Cuando este apartado se presentó en seminarios internos, el lenguaje se volvió más frío, más técnico. Era una forma de anestesiar el impacto, pero aún así, la incomodidad era evidente, porque el estudio no estaba acusando, estaba describiendo. Y lo que describía era una verdad que chocaba frontalmente con la imagen pública de las relaciones modernas. Libres, transparentes, equilibradas. La realidad que mostraban los datos era otra. Vínculos sostenidos por asimetría, deseo mantenido por incertidumbre, poder ejercido sin necesidad de autoridad explícita. Harvard entendió algo clave. Si este conocimiento se difundía sin filtros, no solo cambiaría la forma en que los hombres se ven a sí mismos, sino también cómo las mujeres se reconocen en sus propios comportamientos. Y eso es peligroso, porque cuando un mecanismo deja de ser inconsciente, pierde parte de su eficacia. La seducción necesita niebla, necesita que nadie señale el truco mientras ocurre. Lo que sigue en el estudio es aún más crudo porque conecta estas dinámicas con la infancia, la socialización temprana y la forma en que se recompensa o castiga el comportamiento femenino desde edades muy tempranas. Nada de esto aparece de la nada. Todo se aprende, se refuerza, se normaliza. Y cuando llega a la adultez ya no parece aprendido, sino natural. Esto no es un ataque, no es una defensa, es una radiografía. Y como toda radiografía honesta, revela huesos que muchos preferirían no ver. La tercera parte del estudio se adentra en un punto que casi nadie quiso discutir en voz alta: el origen temprano de estas dinámicas. Los investigadores comenzaron a rastrear patrones desde la infancia y la adolescencia, no para culpabilizar, sino para entender cómo se construye la seducción antes de que siquiera tenga nombre. Lo que encontraron fue incómodo porque desmontaba la idea de que todo comienza en la adultez. No empieza ahí. Empieza cuando ciertas conductas reciben atención, validación o protección, y otras no. Desde edades tempranas, muchas niñas aprenden que la atención no se obtiene por confrontación directa, sino por manejo emocional del entorno. Se recompensa la sutileza, la ambigüedad, la capacidad de generar reacción sin exponerse. No es una lección explícita, es una pedagogía silenciosa. Cuando una niña provoca interés, curiosidad o incluso conflicto sin ser señalada como responsable, aprende algo fundamental. El poder más efectivo es el que no parece poder. Esa lección no se olvida, se refina. El estudio señalaba que durante la adolescencia este aprendizaje se acelera. El entorno social se vuelve un laboratorio permanente. Miradas, rumores, silencios, alianzas cambiantes. La seducción ya no es solo atracción sexual, es posicionamiento social. Quien logra ser deseada sin mostrarse disponible controla el ritmo del grupo. No necesita imponerse. El grupo se reorganiza alrededor de ella. Los investigadores observaron que muchas jóvenes desarrollaban una intuición casi quirúrgica para leer estados emocionales ajenos y ajustar su conducta en consecuencia, no por empatía pura, sino por supervivencia social. Aquí aparece otro concepto clave que nunca llegó a publicarse: la seducción como lenguaje preverbal. No se articula en frases claras, sino en gestos, ausencias, contradicciones suaves. Es un idioma que se aprende antes de poder explicarse. Por eso, cuando se intenta racionalizar, suena inocente o confuso, pero en la práctica es extremadamente eficaz. El estudio mostraba que quienes dominaban este lenguaje tenían ventaja no solo en relaciones románticas, sino también en negociaciones, jerarquías informales y dinámicas de poder cotidiano. A medida que los investigadores conectaban estos puntos, se hacía evidente que la seducción femenina no es un fenómeno aislado, sino parte de una estructura adaptativa. En contextos donde la confrontación directa es castigada o mal vista, el poder se desplaza hacia lo indirecto. La influencia se ejerce sin órdenes, sin amenazas, sin declaraciones. Se ejerce modulando emociones ajenas. Y quien controla las emociones, controla las decisiones. Uno de los capítulos más tensos del estudio analizó cómo reaccionan los hombres cuando estas dinámicas se hacen visibles. Lejos de liberarlos de su efecto, muchas veces la conciencia parcial aumenta la obsesión. Saber que se está siendo influenciado no siempre basta para escapar. De hecho, el deseo de no caer puede convertirse en otra forma de estar atrapado. El estudio observó que algunos sujetos intentaban racionalizar, establecer reglas, imponerse distancia, y aún así seguían emocionalmente vinculados.
porque la seducción no operaba en el plano lógico, sino en el simbólico. Cuando se expusieron estos datos en un coloquio interno, alguien formuló la pregunta que selló el destino del estudio: ¿qué ocurre si este conocimiento se vuelve popular? La respuesta no fue inmediata, pero era evidente. Cambiaría la forma en que se interpretan miles de interacciones diarias. Miradas dejarían de ser casuales, silencios dejarían de ser neutros, gestos que hoy se leen como timidez o misterio pasarían a verse como estrategia. Y eso generaría desconfianza, cinismo, ruptura del juego social. Porque en el fondo la seducción funciona como un contrato implícito donde ambas partes aceptan no analizar demasiado. El hombre acepta no cuestionar por qué persigue. La mujer acepta no verbalizar por qué administra la distancia. Si uno de los dos rompe el pacto y nombra el mecanismo, todo se vuelve torpe, incómodo, incluso hostil. El encanto muere cuando se disecciona. El estudio también tocó un punto que casi nadie quiso escuchar. No todas las mujeres utilizan estas dinámicas del mismo modo ni con la misma intensidad, pero el sistema recompensa a quienes lo hacen mejor, socialmente, afectivamente, incluso económicamente. Eso genera imitación, no porque haya malicia colectiva, sino porque los comportamientos eficaces se replican. La seducción no se enseña en manuales, se contagia por observación. En esta fase, Harvard empezó a retirarse, no de forma explícita sino administrativa. Menos financiación, menos difusión, más advertencias sobre contexto y riesgo de interpretación. El problema no era científico, era político, cultural, simbólico. El estudio estaba tocando una fibra que sostenía demasiadas narrativas convenientes. Lo que viene a continuación es quizá lo más perturbador. Cómo estas dinámicas no solo afectan a relaciones individuales, sino que moldean expectativas colectivas sobre amor, valor personal y autoestima. Porque cuando el deseo se convierte en moneda de poder, nadie sale completamente ileso, ni quien seduce, ni quien es seducido. Y aún así, todo esto sigue ocurriendo cada día, en calles, mensajes, silencios nocturnos, conversaciones que nunca se cierran del todo. No porque alguien lo haya decidido así, sino porque el sistema funciona. Y mientras funcione, seguirá siendo más fácil callarlo que enfrentarlo. La siguiente capa del estudio conecta la seducción con algo todavía más profundo: la identidad. Los investigadores observaron que, con el tiempo, muchas mujeres no solo utilizan estas dinámicas, sino que comienzan a verse a sí mismas a través de ellas. Ya no se trata únicamente de atraer o influir, sino de confirmar valor personal mediante la reacción ajena. El deseo del otro funciona como espejo, no un espejo fiel, sino uno deformante, que devuelve poder a corto plazo y vacío a largo plazo. Pero mientras el reflejo siga apareciendo, el sistema se mantiene. El estudio mostraba que, en relaciones prolongadas, la seducción femenina podía transformarse en una forma sutil de autoafirmación. No era necesario que hubiera múltiples pretendientes ni dramas visibles. Bastaba con saber que alguien seguía emocionalmente disponible, aunque fuera en silencio. Ese alguien se convertía en prueba viva de influencia, y perder esa prueba generaba ansiedad, no porque se perdiera amor, sino porque se perdía control simbólico. Aquí la seducción deja de ser herramienta y se convierte en dependencia mutua, aunque asimétrica. En entrevistas confidenciales, algunas participantes admitían sentir una extraña mezcla de poder y cansancio. Mantener el misterio, dosificar la cercanía, sostener la ambigüedad requiere energía. El estudio anotó algo crucial: la seducción constante no libera, encierra, obliga a actuar, a medir, a no mostrarse del todo. Mostrarte del todo sería perder ventaja. Y perder ventaja, en un sistema que te premió por tenerla, se vive como riesgo existencial. Así, incluso quien parece dominar el juego termina atrapado en él. Otra parte del análisis se centró en cómo estas dinámicas influyen en la percepción masculina del amor. Los sujetos expuestos repetidamente a seducción basada en ambigüedad tendían a confundir intensidad con profundidad. Creían que el sufrimiento emocional era señal de conexión. El estudio detectó una correlación clara. Cuanto más inestable había sido la experiencia inicial, más difícil resultaba aceptar vínculos sanos posteriores. La calma se sentía aburrida, la reciprocidad sospechosa. El deseo había sido entrenado para vivir en tensión. Aquí aparece una consecuencia social que el comité consideró especialmente peligrosa: la normalización del vínculo desequilibrado. Si el deseo se activa principalmente por carencia, la estabilidad pierde atractivo. Y si la estabilidad pierde atractivo, se erosiona la base misma de relaciones duraderas. El estudio no moralizaba esto, pero lo señalaba con precisión quirúrgica. No estaba diciendo esto está mal, estaba diciendo esto produce esto. Y los resultados no eran cómodos. En una sección que nunca se presentó públicamente, los investigadores analizaron el lenguaje cultural.
canciones, películas, narrativas románticas. Descubrieron que muchas glorifican exactamente los mismos patrones observados en el laboratorio. La mujer distante, el hombre obsesionado, el juego de señales contradictorias presentado como pasión, la espera como prueba de amor, el rechazo parcial como estímulo. La cultura no inventa estas dinámicas, las legitima. Les da un marco estético para que no parezcan lo que son, mecanismos de poder emocional. Cuando este punto salió a la luz dentro del equipo, alguien lo resumió con una frase que quedó registrada en las notas internas. No estamos estudiando seducción, estamos estudiando el combustible de la narrativa romántica moderna. Y eso era demasiado grande, demasiado transversal, demasiado difícil de encajar en un paper sin provocar incendios. El estudio también observó un fenómeno inquietante. Cuando una mujer decidía no jugar este juego, a menudo era penalizada socialmente. Demasiado clara, demasiado directa, demasiado accesible. La honestidad emocional no generaba el mismo magnetismo. Esto no era una opinión, era un dato. El sistema no solo premia la seducción ambigua, castiga la transparencia. Así, incluso quienes intuyen el costo del juego terminan regresando a él. No por placer, sino por adaptación. En este punto, la seducción deja de ser una cuestión de género y se revela como una estructura relacional. Un modelo que asigna roles, expectativas y recompensas. La mujer que administra distancia, el hombre que persigue sentido. Pero el estudio advertía, estos roles no son fijos, son intercambiables. Lo que importa no es el sexo, sino quién controla la incertidumbre. Quien controla la incertidumbre controla el vínculo. Harvard comprendió que este conocimiento no podía circular libremente sin alterar la forma en que las personas se miran entre sí. No porque fuera falso, sino porque era demasiado exacto. Exponerlo era retirar el velo de algo que funciona precisamente porque no se analiza. La seducción necesita sombras. Necesita que nadie diga en voz alta lo que todos sienten de forma difusa. Lo que viene después es aún más perturbador, porque conecta estas dinámicas con el vacío contemporáneo, la soledad masiva y la dificultad creciente para construir intimidad real. Cuando el deseo se basa en juegos de poder, la cercanía auténtica se vuelve peligrosa, porque ya no hay ventaja en ella, solo riesgo. Y aún así, el juego continúa, en mensajes que se dejan sin responder, en miradas que prometen sin prometer, en silencios que dicen más que las palabras, no porque alguien sea cruel por naturaleza, sino porque el sistema enseñó que así se sobrevive emocionalmente. Y lo que se aprende para sobrevivir rara vez se cuestiona. En la fase siguiente, el estudio giró hacia una pregunta que nadie quería formular de forma directa. ¿Qué ocurre cuando estas dinámicas dejan de ser excepcionales y se convierten en norma? Los investigadores comenzaron a observar no solo individuos, sino patrones colectivos. Generaciones enteras aprendiendo a desear a través de la falta, a vincularse desde la tensión, a confundir conexión con ansiedad. Lo inquietante no era la existencia del mecanismo, sino su escala. Cuando la seducción se vuelve estructural, deja de ser una herramienta puntual y pasa a moldear expectativas profundas. El estudio mostraba que muchas personas ya no sabían cómo relacionarse sin ese componente de incertidumbre. Cuando todo era claro, algo parecía faltar. El deseo entrenado durante años para responder al vaivén emocional no encontraba estímulo en la estabilidad. Así, la seducción femenina, tal como fue descrita en los datos, no solo afectaba a quienes la ejercían o la recibían, sino que reprogramaba el ecosistema relacional completo. Los investigadores observaron que en este contexto, la comunicación directa empezaba a percibirse como amenaza. Decir lo que se siente, definir lo que se quiere, cerrar ciclos, todo eso rompía el hechizo. Y romper el hechizo implicaba perder poder, perder misterio, perder posición. El silencio, en cambio, se volvía una herramienta versátil. No decir nada permitía que el otro llenara el espacio con interpretaciones propias, y cada interpretación era una inversión emocional más. Una de las observaciones más frías del estudio fue esta: la seducción más efectiva es la que no promete nada y aún así mantiene esperanza. No hay mentira explícita, no hay compromiso incumplido, solo una ambigüedad constante que mantiene al otro en estado de anticipación. El cerebro, atrapado en ese bucle, libera dopamina no cuando obtiene, sino cuando espera. La espera se vuelve más intensa que la recompensa, y cuando eso ocurre, el vínculo deja de depender de la realidad y pasa a depender de la fantasía. En este punto, el estudio empezó a incomodar incluso a quienes lo defendían, porque ya no se trataba de describir comportamientos, sino de admitir consecuencias. Consecuencias como la dificultad creciente para construir intimidad real. Cuando alguien se acerca de verdad, sin juegos, sin máscaras, sin distancia estratégica, genera desconfianza. Parece demasiado fácil, y lo fácil, en un sistema entrenado para la lucha emocional, no parece valioso.
Los investigadores también analizaron cómo estas dinámicas afectaban a la autoestima. Paradójicamente, tanto quien seduce como quien persigue terminan dependiendo de validación externa. La diferencia es el rol. Una depende de provocar reacción, el otro de obtenerla, pero ambos quedan atados al mismo circuito. El estudio hablaba de dependencia circular. Nadie es completamente libre dentro del juego. El poder que se gana en un extremo se paga con rigidez interna en el otro. Cuando se presentó este análisis, alguien dentro del comité lo expresó sin rodeos. Si esto es cierto, estamos criando generaciones incapaces de amar sin manipular o ser manipuladas. Esa frase nunca salió del aula, pero quedó registrada, porque era demasiado clara, demasiado directa y demasiado peligrosa. Harvard no necesitó prohibir formalmente cada línea del estudio. Bastó con etiquetarlo como sensible, susceptible de mala interpretación, requiere contexto avanzado. En el lenguaje académico, eso equivale a enterrarlo vivo. No se destruye, no se refuta, simplemente se silencia, porque refutarlo implicaría discutirlo, y discutirlo implicaría mirarlo de frente. Lo más perturbador es que el estudio no proponía soluciones, no ofrecía salidas limpias ni finales redentores, solo mostraba el mapa, un mapa de cómo el deseo se activa, cómo se sostiene, cómo se convierte en poder, y cómo ese poder termina erosionando la posibilidad de encuentro genuino. Mostrar el mapa no obliga a nadie a cambiar de camino, pero quita la excusa de la ignorancia. En las conclusiones internas, los investigadores escribieron algo que nunca se publicó. La seducción femenina, tal como se observa en estos patrones, no es buena ni mala. Es eficaz, y la sociedad moderna tiende a confundir eficacia con virtud. Si algo funciona, se replica. Si se replica lo suficiente, se normaliza. Y cuando se normaliza, deja de cuestionarse. Lo que queda, después de atravesar todo esto, no es una acusación, sino una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando el deseo deja de ser un encuentro y se convierte en una guerra silenciosa de posiciones? ¿Qué tipo de vínculos nacen de ahí? ¿Y qué tipo de personas se forman dentro de ese clima emocional? El estudio no respondió esas preguntas, solo dejó claro que, mientras nadie las haga, el sistema seguirá operando sin resistencia, en mensajes sin responder, en promesas implícitas, en finales que nunca terminan de cerrarse, en personas que confunden intensidad con verdad y poder con amor. Aún quedan 2 capas más, y son las más difíciles de aceptar, porque ya no hablan solo de seducción, sino de responsabilidad. ¿De qué ocurre cuando alguien decide ver el mecanismo y aún así seguir usándolo? La penúltima capa del estudio se adentra en un terreno que los investigadores describieron como el punto de no retorno, el momento en que el mecanismo es reconocido y aún así se decide usarlo. Aquí la seducción deja de ser instinto, hábito o aprendizaje inconsciente y se convierte en elección estratégica. No una elección ruidosa, sino silenciosa. No una confesión interna clara, sino una aceptación tácita. Sé lo que hago y sé que funciona. En entrevistas profundas, algunas participantes admitían haber atravesado ese umbral. El momento en que comprendieron que ciertos gestos, silencios o retiradas no eran casuales, que podían repetirse, ajustarse, optimizarse. Y lo más inquietante, que al hacerlo obtenían resultados predecibles, atención sostenida, poder de influencia, capacidad de mover emocionalmente al otro sin exponerse. El estudio no juzgaba estas decisiones, pero sí señalaba algo crucial. La conciencia no disuelve el mecanismo, lo vuelve más preciso. Aquí aparece una fractura interna, porque usar el sistema conscientemente implica asumir una responsabilidad que antes podía negarse. Ya no se puede decir, no sabía, simplemente pasó, no era mi intención. El deseo del otro deja de ser un accidente y pasa a ser un recurso. Y todo recurso, cuando se usa, se gasta. El estudio observó que muchas mujeres que cruzaban este umbral experimentaban una forma de cinismo emocional, menos sorpresa, menos ilusión, más control, pero también más distancia interna. El juego seguía funcionando, pero ya no se sentía igual. Del otro lado, los sujetos seducidos que intuían, aunque fuera vagamente, que estaban dentro de un sistema deliberado, reaccionaban de 2 formas principales. Algunos se retiraban, no por libertad, sino por agotamiento. Otros se volvían más dependientes, intentando ganar un juego que no entendían del todo. En ambos casos, la relación se deformaba. Ya no era un encuentro entre 2 personas, sino una interacción asimétrica entre estrategia y esperanza. El estudio remarcaba algo incómodo. Cuando una dinámica de poder funciona, tiende a justificarse a sí misma. Si lo hago es porque así son las cosas. Si no lo hiciera, alguien más lo haría. Es mejor controlar que ser controlada. Estas racionalizaciones no nacen de la maldad, sino del miedo. Miedo a perder posición, miedo a quedar expuesta, miedo a ser reemplazada. La seducción en este nivel deja de ser placer y se convierte en defensa.
Harvard mostró especial incomodidad con este apartado porque tocaba un nervio ético profundo. No se trataba ya de describir comportamientos, sino de exponer un dilema. ¿Qué haces cuando sabes que algo funciona, pero también sabes lo que cuesta? El estudio no daba respuestas, pero dejaba claro que no decidir también es una decisión. Seguir usando el mecanismo, aún con conciencia, implica aceptar sus consecuencias. Para el otro sí, pero también para uno mismo. En notas internas, los investigadores escribieron que este era el punto donde la seducción se parecía peligrosamente a otras formas de poder blando: influencia política, manipulación mediática, control narrativo. No se fuerza, no se ordena, no se prohíbe, se sugiere, se dosifica, se administra percepción. Y quien lo ejerce puede decir honestamente que nunca obligó a nadie. El poder más sofisticado siempre puede declararse inocente. La última capa del estudio, la que casi nadie quiso leer completa, conecta todo esto con una pregunta final. ¿Es posible salir del sistema sin perderlo todo? Los datos no eran optimistas. Quienes intentaban relacionarse desde la transparencia total, sin ambigüedad, sin juegos de distancia, a menudo experimentaban rechazo o desinterés. No porque hubiera algo mal en ellos, sino porque el entorno ya estaba condicionado. El deseo colectivo había sido entrenado para otra cosa. Sin embargo, el estudio señalaba una excepción rara, casi marginal, cuando dos personas reconocen el mecanismo y deciden no usarlo entre sí, no por moral, sino por agotamiento mutuo. Esas relaciones eran menos intensas al inicio, menos dramáticas, menos adictivas, pero con el tiempo mostraban algo que el resto no: profundidad estable, no dependencia, no obsesión, presencia. Pero este tipo de vínculo requería algo escaso: renunciar al poder inmediato a cambio de algo que no se puede controlar del todo. Ese fue el verdadero motivo del silencio. No que la seducción femenina fuera cruel, ni que los hombres fueran vulnerables, sino que el estudio mostraba con claridad que gran parte de nuestras relaciones se sostienen en un equilibrio frágil entre deseo y control, y que romper ese equilibrio no garantiza felicidad, solo honestidad. Y la honestidad en un sistema construido sobre ambigüedad es profundamente disruptiva. En las conclusiones finales, nunca publicadas, el equipo escribió una frase que resume todo el trabajo. El problema no es que la seducción funcione. El problema es que cuando funciona demasiado bien, deja poco espacio para el encuentro real. Harvard entendió que esa frase no pertenecía a un laboratorio, pertenecía a una conversación que la sociedad no estaba preparada para tener. Y así, el estudio quedó ahí, archivado, citado de forma tangencial, neutralizado por tecnicismos. Mientras afuera, en calles, pantallas y silencios compartidos, el mecanismo seguía operando con precisión quirúrgica. No porque alguien lo ordenara, sino porque nadie se atrevió a desactivarlo. Esto no es una revelación final, es un espejo, y como todo espejo honesto no te dice qué hacer, solo te muestra dónde estás parado y qué parte del juego sigues jugando incluso después de entenderlo.